del café, vamos ya a la primera entrevista. Vamos a hablar con el doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, Gerardo Hernández Martínez. Él es actual director de Cafecol. Cafecol es una organización en la cual participan productores, beneficiadores, tostadores y cafeterías que se encarga de desarrollar y transmitir conocimientos tradicionales, científicos y tecnológicos orientados al desarrollo sustentable de la cafeticultura mexicana. Su función principal es articular las acciones locales para el desarrollo sustentable con instituciones científico-académicas, gubernamentales, empresariales y de la sociedad civil. Así es que, bienvenido Gerardo Hernández Martínez. Buenas noches. ¿Qué tal, Julio? Mucho gusto de saludarte. Muchas gracias por la invitación y encantado de conocerte en videopersona. Bueno, en videopersona. Muy bien, Gerardo, igualmente gusto en que estés con nosotros, te lo agradecemos. Y bueno, pues la verdad es que luego aquí de una muy peculiar interpretación de una persona de este elenco sobre la leyenda del café, entremos a cosas serias, mi querido Gerardo Hernández Martínez. ¿Cómo va? ¿Cómo va la situación del café en México? ¿Cómo se ha visto afectado el campo mexicano en lo referente a producción de café? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Qué nos dices de entrada, por favor, Gerardo? Pues temo desafortunadamente decir que vamos mal. Sobreviviendo, se puede decir. Si nos remontamos a las historias como la previa que nos acaban de contar, cuenta la historia, la leyenda que había un agroclúster. En esos tiempos no se llamaban agroclúster, se llamaba el Instituto Mexicano del Café. El Instituto Mexicano del Café tenía funciones muy importantes, como la organización de los productores, la investigación, la transferencia de tecnología, el financiamiento, y por supuesto en aquellos tiempos como empresa paraestatal, la comercialización del café. Entonces, cuando entramos en este periodo de libre comercio, pues estos agroclusters, ¿no?, que ahora con términos modernos eso serían, fueron desaparecidos, y no solo el del café, sino el de otros muchos sectores también, ¿no? Y pues lo importante de esto es que todas estas funciones quedaron fragmentadas en un montón de instituciones y organizaciones, ¿no?, del campo, el mismo CONACYT, FIRA, Financiera Rural, y nos podemos seguir con Inca Rural en términos de capacitación. Entonces, esta fragmentación de todas esas funciones que en un momento estaban unidas, pues ha ocasionado adversidades importantes a la cafeticultura. Llevamos 30 años de un mercado difícil, de un mercado agresivo, y en términos, para tener un indicador claro, productivos, cuando por ahí del 96 estábamos por alrededor de 6 millones de sacos, llegamos hasta 2 millones de sacos alrededor de los ciclos 2015-2016 más o menos, ¿no? Entonces la pérdida de producción es un tema importante, y ni se diga la descapitalización del campo, ¿no? Entonces sí es un tema serio. Llevamos 30 años de más o menos el sector productivo ir haciendo lo posible por salir adelante, pero es difícil la situación, ¿no? Claro. Gerardo, sí. ¿Cuál es, qué porcentaje de productores hay en México, digamos? ¿Cuál es la mayoría? ¿Quién es dueño de la mayoría del bosque de café en México? Ok, esa es una pregunta muy interesante, porque México tiene muchas peculiaridades con respecto de otros países, ¿no? Esas son las afectaciones negativas, la pérdida de producción y por supuesto de valor. Sin embargo, la respuesta del sector productivo ante esta desarticulación, vamos a decirlo, de funciones, pues ha sido generar cultivos que en el campo les llaman tradicionales, pero desde un punto de vista científico les podemos llamar resilientes, ¿no?, económica y ecológicamente. Justamente los productores han desarrollado formas de cultivo que han aguantado durante 30 años estos embates del mercado. Y esos son cultivos fundamentalmente arbolados. Y estos cultivos
están en propiedad. El 93% de los productores son minifundistas, abajo de 2 hectáreas. Y el 56% de los productores son hablantes de una lengua originaria. Entonces, se conjuga 3 cosas muy importantes: la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales de los ecosistemas tropicales de montaña. Este lugar es donde habitan un montón de pueblos originarios y estas estructuras que han sido resilientes y que por un lado hemos perdido mucho tema en términos de producción y de valor y de dinero a las zonas rurales. Sin embargo, tenemos estos grandes aportes que son complementarios en una economía que es poco reconocida, que es la economía campesina, ¿no? Casi nunca entra a las cuentas nacionales todo lo que se genera en estas regiones y que se queda en las regiones como bienes de consumo, como intercambios para las mismas familias, mercados locales y demás. Entonces esas son las grandes valías de la cafeticultura, ¿no? Y bueno, este minifundismo, que es un reto muy importante. Doctor, ¿es posible hablar de rentabilidad en la producción del café y en qué parámetros o qué métricas nos deberíamos basar? Bueno, ante este minifundismo, de esta fragmentación tan alta de la tierra, es difícil hablar de rentabilidad como tal, ¿no? Porque si bien estamos diciendo que el 93% de la plantación está por debajo de 2 o por debajo de 2 hectáreas, pues muchos son fragmentos de media, de un cuarto, de un tercio de hectárea, ¿no? Entonces hablar de rentabilidad en esa superficie es muy difícil. Sin embargo, sí es posible hablar de una ganancia y de un pago por el trabajo del producto, ¿no? Y para eso sí hay algunos niveles de condiciones que te permiten que ese pago llegue o que ese pago sea una ganancia de alguien más, ¿no? Entonces, por ahí hicimos una publicación que se llama Condiciones Viables para el Minifundismo Mexicano y hicimos un cuadrito. Y en ese cuadrito habla de niveles de producción por hectárea y el precio en que en teoría se le debería de pagar al productor si el productor empeñara en trabajo su mano de obra, con cuánto más o menos le estaría dejando un ingreso. Por poner solamente unos rasgos muy grandes, se debería de producir alrededor de 20 quintales por hectárea y se debería de pagar alrededor de 2,800 pesos por ese quintal. Traducido para los números de las personas que no estamos, para que tengamos una comparativa. Ahorita la producción promedio para México estamos por 7 quintales, 8 quintales por hectárea. Y el mercado nacional, está pagando hoy por hoy, alrededor de entre 1,500 y 1,800 pesos el quintal. Cuando tomamos las referencias del mercado internacional, pero si nos vamos a mercado nacional, es posible pagar lo que dije. Gerardo, ¿México en qué nivel, en qué lugar está en el mundo como productor de café? Voy a tomar en 2 sentidos esa pregunta. En términos de producción, con estas cifras que daba, ¿no? Cuando estábamos en alrededor de 6 millones de sacos, alrededor del 99, México usualmente ocupaba alrededor del 5º lugar a nivel mundial. Con esta caída que hemos tenido por también la epidemia, no se puede hablar de pandemia, porque fue continental, pero también es una plaga muy importante, la Royal Café, que nos devastó no solo a nosotros, sino a toda América. Pasamos del 5º lugar alrededor del 9º, 10º y hasta el 11º. Ahorita exactamente no sé dónde andamos, pero por ahí andábamos, ¿no? Entonces, los escaños mundiales sí hemos perdido una gran parte. Pero voy a hablar tomando tu misma pregunta, pues bueno, México es uno de los países que tiene más superficie de producción en América. Tenemos un lugar privilegiado en términos geoestratégicos, ¿no? Comerciales. Tenemos las afectaciones por cambio climático van a ser severas para muchos países en los que hemos tenido la oportunidad de estar y analizar, y para México el cambio climático hasta cierto punto va a ser un poco menos severo, ¿no? Entonces tenemos mejores condiciones de cambio climático,
el clima en general está dado para producir de cafés de altísima calidad y de altísima competitividad a nivel mundial. Entonces, por un lado tenemos nuestro potencial de calidad, tenemos este hándicap en términos de cambio climático, tenemos mucha superficie y aún hay muchos productores en las zonas rurales. Entonces, el potencial que tenemos como México es muy importante. Sin embargo, las otras cifras que acabo de dar, pues obviamente es que hemos ido para abajo durante estos años de libre comercio, se puede decir tal cual, ¿no? Pues sí. Sí. Gerardo, ¿qué se define como el bosque comestible en el mundo del café? Un poco de esto de lo que hablaba, ¿no? Este bosque comestible, pues, se siembra el café y se tienen un montón de árboles diversos y de diferentes alturas, ¿no? De diferentes especies. Y entonces, pues, en esos sistemas diversificados, tropicales, donde coexiste el café, pues podemos encontrar una gran cantidad de frutos, de quelites, gusanos, insectos, las chicatanas que se comen aquí mucho en el centro de Veracruz, que son estas hormigas, son como panzonas de atrás, hasta nieve se hace de eso, los hongos, la carne de pronto se hace un poco de cacería y también, bueno, se hace más de lo que se debería hacer cacería, pero bueno, también va a parar a los platos de la comida de las personas del lugar. La gastronomía como tal, la madera, la leña, ¿no? Las fuentes energéticas en el campo, pues están con este tipo de sistemas. En términos técnicos, los cafetales serían agroecosistemas forestales diversificados. Y eso fundamentalmente te hace una provisión de bienes de consumo, y a esos bienes de consumo los podemos llamar bosques de café o bosques, lo que llaman bosques comestibles. Okay. ¿Y qué falta en México? ¿Qué necesitamos nosotros aquí como sociedad para remontar los grandes retos a lo que actualmente se enfrenta este sector cafetalero? Pues que volviéramos a nacer. No es cierto. Pues que esa pregunta es, yo creo que fácilmente traslapable a casi cualquier reto que México, ¿no? Nos hace falta una sociedad un poco más educada. Este minifundismo necesita esas mismas funciones que dije, que desaparecieron del IMECAFé: organización, investigación, transferencia, compartir las mismas experiencias y el conocimiento tradicional, igualdad en términos también de la producción entre hombres y mujeres, porque también es un tema de desigualdad tremendo. Regulaciones, y que los productores, al estar juntos, al tener financiamiento, al tener ciertas estructuras que los acompañen, pues pueden hacerse más competitivos tanto en el mercado nacional como en el mercado global de alta calidad. Pues no vamos a poder entrar ahí. ¿Cuándo le vamos a competir a un Brasil que produce 50 millones de sacos, por ponerlo así, ¿no? Pero en los mercados de calidad, que es lo que hemos estado trabajando nosotros, sí es posible hacerle llegar ganancias al productor, sí es posible arraigar al productor, pero hacen falta todas estas funciones. Y que de pronto tuviéramos un poco más de nacionalismo en términos de nacionalismo de conocimiento, ¿no? ¿Cuántas personas conocen el importantísimo aporte de los sistemas cafetaleros a México mismo, a la gastronomía que hay, a los servicios ambientales, ¿no? Donde tenemos marcas que nos indiquen que estamos tomando un producto 100% mexicano, con un contenido 100% mexicano, con sistemas donde hablemos un poco más de trazabilidad y de transparencia en los pagos al productor, ¿no? Entonces, son una serie de articulaciones que hemos trabajado, no solo nosotros, muchas otras organizaciones, son esfuerzos aislados de la sociedad que vamos picando la piedra, y no tenemos estas fuertes colectividades que no solamente den frutos de esfuerzos aislados, sino impactos nacionales que peguemos en el mundo, ¿no? Perú nos ha sobrepasado de manera importante con la imagen que tienen de sus cafés, ya ni se diga Costa Rica, el mismo Colombia. Hace falta esta integración de esfuerzos. Claro. Gerardo, por lo que dices, entonces en México producimos un muy buen café,
pero no necesariamente lo estamos consumiendo. Y de hecho, ¿qué tipo de café es el que realmente estamos consumiendo aquí en México? Quemado. Sí. Eso quiere decir de mala calidad, o sea, pero aún así estamos consumiendo café mexicano, aunque sea de muy mala calidad, pero mexicano, o... Esa es una pregunta picante y caliente, porque si bien estamos produciendo, vamos a suponer que estuviéramos ya alrededor de 3 millones de sacos, la mayor parte del consumo mexicano se hacen solubles, y los solubles están con base en robustas, y el café robusta principalmente se importa en México. Hoy por hoy en México tenemos un potencial extraordinario de colocar nuestro propio café en nuestro propio mercado. Éramos un país 100% exportador hace 3 décadas, pero hoy por hoy somos un país que está consumiendo mucho. Hay un montón de cadenas que ustedes las pueden conocer que están expandiéndose de lo lindo. Entonces, esta ventaja que tenemos, estos nichos que se están abriendo en México, es posible articular el café de los productores de forma más directa. Sin embargo, mucho del café que se compra en marcas comerciales, por ejemplo, se compra a precio de bolsa de Nueva York y se vende a precios de dinámica de mercado nacional. Y eso es completamente dispar, ¿no? Entonces, la calidad que tenemos muy pocas veces está llegando al consumidor como tal, ¿no? Y hice la referencia al café quemado porque es una de las mejores formas de estandarizar el café. Cuando nosotros hacemos un tueste medio del café, se va a hablar de eso adelante, se puede destacar una serie de sabores, ¿no? Como frutas, chocolates, flores, frutas amarillas, frutas rojas, el mismo chocolate, ¿no? El mismo caramelo. Todo eso se expresa en un tueste medio. Si hay una mala transformación del café, pues puedes encontrar en tu taza hongos, palos, tierra, fermento. Entonces, esto está oculto ahí. Y no solo está oculta la calidad, también está oculto cómo se compró este café al productor y también está oculto cómo se transformó ese café. Y eso es hoy por hoy la mayoría de las marcas que tenemos en México. Entonces, mismo este país tiene el potencial de hacer economía cíclica hoy por hoy para el café y echar adelante un sector productivo súper importante que está en alrededor de 15 estados de la República y que más de 3 millones de personas dependen directamente de este producto. Claro. Oye, Gerardo, ¿qué podríamos hacer como consumidores? Digo, escuchando todo lo que nos estás contando, si yo voy al supermercado, en realidad nada más voy a encontrar un café que hasta donde yo sé, pues no va a ser de gran calidad. ¿Cómo le podemos hacer para conseguir mejores productores, tostadores, para consumir una mejor taza de café? Bueno, ha estado cobrando auge un nicho de mercado que son los cafés de especialidad. Los cafés de especialidad, el término de los cafés de especialidad habla de un café que ha sido bien producido, bien transformado, bien tostado y bien servido. Y que no solamente debe de derramar y sostener a todos los que participan en la cadena de valor, sino debe de generar bienestar. Esto es a grosso modo la definición de los cafés especiales. Ya hay muchas barras de cafés especiales en la Ciudad de México, en Guadalajara, hay un movimiento importante de todas estas marcas. Ahora bien, si no encontramos estas marcas que por ahí andan, la Colonia Roma, la Condesa, un montón en Coyoacán, ¿no? Cuando vamos al súper, por lo menos es importante que revisemos esas bolsas donde se denota un esfuerzo de empresa social, ¿no? De organización, que muchas veces están haciendo el esfuerzo de producir café orgánico o comercio justo, que casi no llega aquí, por lo regular se exporta, pero pues empezar a buscar un poco en estas etiquetas quién es el que lo fabrica, ¿no? Y de pronto el que me empieza a contar un poco la historia de dónde viene ese café o de qué productores, ahí es, ¿no? Si bien todos estos esfuerzos no van a ser perfectos, por lo menos están haciendo el esfuerzo de diferenciarse y en este vínculo con el productor. Y esto no solamente es para el café, esto es para cualquier producto donde un consumidor un poco más consciente no solamente va a tomar algo por el precio quizás, sino también un poco empezarnos a cuestionar, a leer, ¿no? Es importante leer, pues hasta las etiquetas de las bolsas del café, productos, es importante leerlas, ¿no?
Sí. Buscar estas características de inicio. Claro. Doctor Gerardo Hernández Martínez, actual director de Cafecol, doctor en Ecología y Manejo de Recursos Naturales, muchas gracias por esta oportunidad de tener tus palabras, tu conocimiento, compartirlo con la audiencia. Muchas gracias, Gerardo. Al contrario, con muchísimo gusto de saludarlos y estar con ustedes. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego.